buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. En la Fundación Villa Cisneros creemos que conocer nuestra historia es fundamental para entender el presente y para formarnos una opinión propia basada en el conocimiento y no en tópicos. Por eso, a través de nuestras conferencias, buscamos ofrecer análisis rigurosos y reflexiones serenas sobre los grandes acontecimientos que han marcado nuestra historia. Hoy iniciamos un ciclo de 5 conferencias en el que abordaremos uno de los hitos más importantes de nuestra historia, el descubrimiento de América. Un acontecimiento que tuvo lugar hace más de 500 años, pero cuyas consecuencias siguen siendo objeto de análisis y controversia en la actualidad. Mirar de nuevo a este episodio con rigor histórico nos permite alejarnos de lecturas simplificadas y comprender mejor su verdadera dimensión. ¿Pero por qué hacerlo ahora? Porque en los últimos años estamos asistiendo dentro y fuera de España a una recuperación interesada de la llamada leyenda negra, basada muchas veces en mentiras y medias verdades que se difunden con frivolidad. Todas ellas persiguen el mismo objetivo: debilitar el prestigio de nuestra nación y presentarnos internacionalmente como agresores implacables de otras culturas. Frente a esta visión, desde Villa Cisneros hemos considerado oportuno aportar contexto histórico y rigor. A lo largo de este ciclo veremos que la realidad fue mucho más compleja y que España fue también transmisora de cultura, progreso y fe en tierras americanas. Para abordar hoy cómo la corona española incorporó aquellos territorios, no como colonias, sino como parte integrante de la propia corona, contamos con Consuelo Martínez Scicluna, doctora en Derecho por la Universidad Complutense y directora del Instituto de Estudios Americanos del CEU, y con León Gómez, doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense y profesor en la Universidad Europea. Ambos son grandes conocedores de la materia y nos ayudarán a entender este proceso desde una perspectiva jurídica e histórica. Y el coloquio estará moderado por Gonzalo Figar, columnista y profesor, y nos hace especial ilusión contar con él y le agradecemos de verdad que se haya sumado a este ciclo para moderarlo. Antes de comenzar, quisiera recordaros las próximas fechas de este ciclo para que si pueden las apunten, porque están todos invitados. Son el 25 de febrero, 25 de marzo, 28 de abril y 27 de mayo. Y ya por último, antes de dar paso a un vídeo, permitid una breve mención. Todo lo que hacemos en la Fundación Villa Cisneros es posible gracias al apoyo de personas que comparten nuestros valores. Con su colaboración podremos seguir impulsando iniciativas de divulgación y conocimiento, así que les animo a hacerse amigos de la Fundación Villa Cisneros. Y ahora sí, les dejo con un breve vídeo explicativo sobre el tema que trataremos hoy. Muchas gracias. Imaginen por un momento finales del siglo XV. 2 mundos, completos, que ni siquiera sabían que el otro existía, estaban a punto de chocar. Hoy vamos a explorar cómo ese encuentro, no solo redefinió un imperio, sino que le dio forma al mundo en el que vivimos todos nosotros. Y esta es la pregunta clave, claro. ¿Cómo pasó? Porque, lo que empezó como un plan para una nueva ruta comercial, un viaje súper audaz a lo desconocido, acabó siendo el motor de una era totalmente nueva. Y todo arranca con una decisión monumental aquí en España, la de los Reyes Católicos. Pensemos en eso, en una chispa, una única expedición que sin que nadie lo sospechara, encendió la mecha de una conexión global como nunca antes se había visto. Y esa conexión, ojo, no solo iba a transformar el destino de España y convertirla en una potencia mundial, es que iba a redibujar el mapa del planeta para siempre. No se trataba solo de navegar, era mucho más. Era establecer rutas, administrar territorios inmensos, conectar continentes. Vamos, una empresa con una ambición y una escala que nadie había visto antes. Y claro, eso iba a marcar la historia. Vale, vamos a meternos de lleno en lo que pasó justo después. Porque la llegada a América no fue un simple descubrimiento, no. Fue un giro de 180 grados para la historia del mundo. De repente, de un día para otro, el mundo que se conocía duplicó su tamaño. Imaginen, se creó un escenario global totalmente nuevo. Y ojo, que la palabra clave aquí es esa, integró. España no se dedicó solo a explorar y luego irse, para nada. El proyecto era otro, era incorporar esos nuevos territorios a la corona. Y eso significaba establecer virreinatos, construir ciudades desde cero, crear toda una estructura administrativa, social, cultural, que iba a durar siglos. Y claro, todo este proceso desató un intercambio que uno nunca se había visto. Piénsenlo. En lo cultural se mezclaron idiomas, religiones. En lo económico, pues productos que hoy nos parecen de lo más normal, como la patata o el tomate, llegaron a Europa, mientras que el oro y la plata de América financiaban el imperio. Y en lo social, pues nacieron nuevas sociedades mestizas. Toda esa transferencia masiva puso a España, sin duda alguna, en el centro del Nuevo Mundo.
Pero ojo, que este giro histórico no fue cosa de un día, ni de dos. Ahora vamos a ver cómo se fue desarrollando todo esto a largo plazo. Hablamos de 3 siglos, nada menos, de una identidad compartida. Porque lo que empezaron Isabel y Fernando fue solo el pistoletazo de salida de una herencia que se iría forjando muy poco a poco. Más de 300 años. Detengámonos un segundo en esa cifra. Es una barbaridad de tiempo. La labor la continuaron las dinastías que vinieron después de los Reyes Católicos y mantuvieron una presencia constante en América hasta bien entrado el siglo XIX. Son 3 siglos enteros tejiendo una historia en común. Esta cronología, la verdad, lo resume muy bien. El siglo XVI fue el de la expansión y la consolidación. Luego, en el XVII, vino un florecimiento cultural y arquitectónico increíble. Y ya en el XVIII se fundaron universidades, se diseñaron plazas que a día de hoy siguen siendo el corazón de muchísimas ciudades. Se pusieron unos cimientos que literalmente siguen ahí. Y aquí está el punto clave de todo esto. Fueron precisamente esos 3 siglos de historia entrelazada los que definieron, en gran parte, la identidad de lo que hoy llamamos la comunidad hispana. O sea, no es solo historia de libros, es la raíz de un legado cultural enorme y que sigue muy vivo. Y con esto aterrizamos en el presente, porque este legado no está atrapado en los libros de historia, ni mucho menos. Es una huella imborrable que sigue vivísima hoy y define nuestro mundo de maneras que, a veces, ni nos damos cuenta. Volvamos por un momento al inicio. Una aventura que empezó con un par de barcos. Piénsenlo, un puñado de barcos cruzando un océano que nadie sabía dónde acababa, movidos por una mezcla de ambición, de fe y, por qué no decirlo, de una valentía que rozaba la locura. Pues esa pequeña expedición acabó convirtiéndose en una huella imborrable en la historia del mundo. Un acontecimiento que no solo cambió el destino de un continente, sino que reconfiguró el de toda la humanidad, para siempre. Por eso, la conclusión es así de directa y así de potente. La historia de la América española no es algo lejano, no es algo ajeno. Está en nuestro idioma, en la arquitectura de nuestras ciudades, en nuestra cultura, en nuestras raíces. Es, en definitiva, una parte fundamental de lo que somos hoy. Y por eso, al final, la forma más sencilla y clara de decirlo es esta. Es simplemente nuestra historia. Bueno, qué interesante. ¿Cómo sería el mundo si España no hubiese llegado a América? ¿Cómo sería el mundo hoy en día? ¿Qué hubo de bueno y de malo en la llegada a América, en el descubrimiento, ¿no? Hay temas apasionantes en los que hoy vamos a discutir con la doctora Consuelo Martínez Cicluna, con el doctor León Gómez, y ustedes también pueden participar. Vamos a probar un sistema un tanto experimental a ver qué tal funciona. He dejado una serie de códigos QR en la sala, no sé si los tienen, y si no, Belén o Rocío tienen alguno adicional. Si los escanean con el móvil, pueden hacer ustedes, les saltará una página donde pueden hacer preguntas, comentarios, plantearnos temas de debate, etc. Y yo los voy a recibir al instante en mi teléfono, ¿ok? Entonces, la idea es que no tengan ustedes que esperar hasta el final de la charla para participar, sino que a medida que les surja algo de interés o alguna inquietud, las vayan planteando. Y como yo los voy a recibir al instante en el teléfono, se los podré plantear a Consuelo y a León según sea pertinente, ¿ok? Entonces, por favor, cojan el teléfono, escaneen el código, pongan su pregunta y su comentario, pónganos su nombre también y a ver si sale bien este sistema. Y si no, pues tendremos que cambiar y volveremos a algo más clásico, ¿ok? Consuelo o León, vamos a arrancar ya. Y la primera pregunta, para empezar por algo general, es la que planteaba. ¿Cómo sería el mundo si no hubiésemos llegado a España? ¿Qué quieres que conteste primero? Pues ladies first, que se dice, ¿no? No voy a aprovechar de esta situación, que conste. Pues sería completamente distinto. También, ¿qué sería España sin la América hispana? Pues sería también algo completamente diferente, ¿no? Cuando se producen las independencias americanas, lo que se produce es una guerra civil, porque era una guerra entre vasallos españoles, que era como no había ciudadanía en esos momentos, ¿no? Entonces extrapolar sería algo complicado. No se puede escribir la historia de Europa sin la presencia de esa América hispana, donde hay una conservación, lo que se pretende es trasladar la tradición cultural occidental a ese nuevo mundo, una vez, hay que decirlo, terminada esa gran empresa española, esa otra gran empresa española, que es la empresa de la Reconquista. Y nos encontramos con dos dimensiones. Europa, por un lado, donde se pierde la cristiandad,
donde se produce esa ruptura de la cristiandad y ese nuevo mundo donde llega la cristiandad de la mano de esos primeros españoles y de los primeros 12 franciscanos que van de la mano de Hernán Cortés. Yo es que he querido ser para que haya de todo. Bueno, que has empezado así muy directamente, pero vamos a agradecer que en este día de tanta lluvia hayáis venido tanta gente, pues nos da mucho gusto. Y yo entiendo que además la Fundación quiere arrancar esta jornada, o este ciclo de jornadas, pues lo mejor que pueda, y tenemos esa responsabilidad, aunque escuchando este vídeo, los medios audiovisuales nos comen a los oradores, porque vamos, es muchísimo más atractivo escuchar y ver eso que ahora ver qué podemos añadir a este tema, que por otra parte pues es conocido. Vamos a hablar de peros y de leyendas negras, pero también de visiones positivas, y quizás en este momento pues yo lo veo con optimismo, ¿no? A afrontar la América española, ¿no? Y bueno, por ir a la pregunta, lo primero de todo, ¿qué sería de España o qué sería de América? Pues otra persona del que luego hablaremos, este mexicano Zunzunegui, que le dio un buen repaso a Fortes en televisión española, ¿cierto? En un programa glorioso ese. Bueno, ya él ha hablado en otros actos, pero ese tuvo su chispa. Pues da mucho gusto escuchar a un mexicano que dice, no, pues es que México no existía antes de que llegasen los españoles. México es lo que había antes y lo que luego se construyó. O sea, que por parte de América, pues sería otra cosa distinta. Por parte de España, a mí hay elementos históricos que me gusta un poco plantear. Por ejemplo, bueno, la propia España, sin toda esa llegada de más que el oro, de plata que llegó de América, de las minas, no que se robó a la gente, se descubrieron unas minas de plata formidables, y eso permitió a los reyes de la Casa de Austria mantener todo ese imperio que había por Europa, que no lo habían conquistado tampoco. Era una herencia borgoñona, una herencia de la Casa de Austria. Pero, por ejemplo, por decir, yo estoy convencido de que países como Bélgica no existirían si no hubiese habido una España que legítimamente mantuvo ahí sus tercios, ¿no? ¿Estados Unidos existiría hoy en día si no hubiésemos llegado? ¿Sería el mismo país? Sería curioso también. Hay una contribución española, no sé si eso es bueno o malo, tengo mis reparos, pero en fin, hay una contribución española a la independencia y el forjar esos Estados Unidos. Justamente en este año lo vamos a celebrar precisamente, ¿no? No solamente con tropas, se mandó dinero también, de alguna forma también el pensamiento político estuvo vinculado. Hay un autor, Valentín de Foronda, por ejemplo, que es muy amigo de George Washington y que tiene ahí un intercambio de correspondencia muy interesante, y que hay de alguna forma también el dólar, ¿no? La moneda. También el derecho castellano, que todavía se sigue, por lo menos se aplicaba en muchísimas sentencias del Tribunal Supremo norteamericano hasta 1989. Y ese derecho castellano no son nada más que las partidas de Alfonso X. Y eso hay que decirlo. Hay una contribución, digamos, en todos los aspectos. Probablemente Estados Unidos no existiría, pero, entre otras cosas, porque, y hay que decirlo, la primera universidad que se funda en el continente americano es una universidad fundada por España. Este año se van a celebrar precisamente los 475 aniversario de la fundación de la Universidad San Marcos de Lima, que es la primera del continente americano. ¿Qué fue lo que hizo el Imperio Británico? ¿Crearon universidades, crearon catedrales, calles, ciudades, poblaciones? Pues no, la presencia, que además los holandeses también, son compañías de explotación mercantil, completamente diferente de lo que es la presencia española. España nunca tuvo colonias, lo que tuvo fue una organización administrativa, que eran los virreinatos, integrada en la corona de Castilla.
en ese caso, ¿no? Pero integrada en lo que era todo el armamento, digamos, toda la construcción jurídico-política de la monarquía hispánica. Y por eso también es diferente, ¿no? Los Estados Unidos, alcanzar su independencia, España contribuye, pero desde luego la labor cultural de España en ese nuevo mundo y en esa América hispana no tiene nada que ver con la presencia británica en sus colonias. ¿Y por qué es distinto? Por si nos podéis explicar, León y Consuelo, el tipo de organización que implantó España en América, que al final eran territorios parte de la corona, ¿no? El sistema de organización que implantó España en comparación, no ya con el inglés en sus colonias, o sea, por no hablar de los franceses o los belgas, que ya nos quedamos asustados, ¿no? Yo quiero pasarle la pelota a Consuelo, que sabe de historia pero sabe de derecho, que sabe más de este tema de la organización institucional que preguntas, pero quiero recuperar cuando has hablado de los Estados Unidos, porque técnicamente los Estados Unidos, el territorio geográfico de los Estados Unidos pertenecía en gran parte, la verdad es que no me he puesto a mirar exactamente cuál es el meridiano, pero eso pertenecía, según el Tratado de Tordesillas, a la corona española. Lo que pasa es que España, si ya fue una hazaña impresionante descubrir, colonizar, fundar en el centro de América y en el sur de América, ya en Estados Unidos ya fue imposible. No tuvimos la capacidad demográfica, de presupuestos. En todo caso, había navíos que buscaban algún paso por el norte para ir, cuando ya se descubre el Pacífico en Panamá, buscaban algún paso para ir del Atlántico al Pacífico por el norte. Pobres ingenuos, porque eso, claro, se va haciendo cada vez más ancho en Norteamérica. Es que hace muy pocos días, a propósito de esto del meridiano de Tordesillas, leí una cosa que me pareció divertida, que es Groenlandia, realmente el meridiano pasa por medio. Entonces, la mitad de Groenlandia occidental pertenecería a la corona de Castilla y la oriental técnicamente a Portugal, ¿no? O sea, que estaríamos mandando tropas ahora para protegerlo frente a Trump, ¿no? Pero preguntas, el aspecto institucional. ¿Cómo implanta Castilla su aparato jurídico, administrativo? Te dejo a que lo expliques. Te pido que lo expliques. Vale. Sí. Primero, una cosa. Lo que hoy son Estados Unidos formó parte de la monarquía hispánica. Todo ese rosario de misiones de Fray Junípero Serra. Eso fue. Lo que pasa es que hay unos tratados del general Santana, entre otras cosas, que lo que le hace es que le da una parte importante de lo que era México, termina siendo Estados Unidos. Pero eso fue España, eso fue monarquía hispánica, y hay que decirlo así. Segundo, nosotros tenemos efectivamente esa organización administrativa que son los virreinatos. Tenemos consejos, Consejo de Castilla, de Hacienda, de Indias, de Nápoles, de Flandes. Es decir, exactamente igual que el resto de los consejos, que el resto de la organización administrativa, hay un Consejo de Indias. Y los virreyes son los representantes de la corona, que tienen una función temporal, porque lo único que están son 4 años, y que rinden cuentas al volver, que tienen auditores, que tienen oidores, que rinden cuentas, que alguno volvió cargado de cadenas en los barcos a España. ¿Por qué? Porque si hiciéramos lo mismo hoy en día, no sé si alguno quedaría en el ejercicio de su función, pero imaginemos, porque lo que se trataba de hacer era evitar la corrupción, era que el virrey como representante de la corona estuviera por encima de las élites, que no tuviera esos entramados de poder y que hubiera desde luego una rendición de cuentas. Eso es importantísimo. Y además yo me niego a utilizar la palabra colonia para referirse en algún momento a España. Nosotros nunca tuvimos colonias. El término colonia es un término francés que se aglutina o se establece en el siglo XIX porque los franceses llegan tarde a todas las cosas, como siempre, y entonces ¿qué es lo que hacen? En el siglo XIX, pues esos nuevos protectorados que tienen utilizan la denominación
fundación de Polonia. Entonces, eso jamás aparece en ningún documento, en ningún archivo, absolutamente nada nuestro, ¿no? Nuestros virreyes eran representantes de la corona y esa función era importantísima porque tenían que rendir cuentas y porque representaban los intereses de la corona y tenían que proteger a los vasallos de la corona, que eran tanto esos habitantes de ese nuevo mundo como los castellanos, y que en algún caso vivían mejor esos habitantes del nuevo mundo que en el caso de los castellanos ahí perdidos y tal en esa meseta árida como es Castilla. Bueno, desde luego las ciudades de Lima o de México en el siglo XVIII eran ciudades modernísimas, con unos medios, con una riqueza cultural, pero con una riqueza urbanística que ya quisieran muchas ciudades europeas. Que se siga reconstruyendo, porque ahora mismo hay un arquitecto que citaré, porque es un arquitecto peruano limeño estupendo, Luis Botanovic, que está recuperando, con un proyecto que tiene ProLima, recuperar todo el Lima virreinal, toda esa recuperación de palacios, de lo que fue, porque España crearon hospitales. ¿Quién lo crea? La hija de Pizarro, Francisca Pizarro, que es una señora estupenda. Y que lo que hace es crear, porque hay que decirlo, hay mujeres, éramos visibles y hacíamos cosas muy importantes en ese siglo XVI, y Francisco Pizarro lo que hace es que crea hospitales, que ella es una de las que va a ayudar a la recuperación de todo ese patrimonio que se empieza a crear de palacios, de calles, de ciudades, y que es fundamental. Lo que es ese virreinal, esa Lima, es el Valle de los Reyes, esa es la ciudad de los reyes, es importantísimo. Cuzco, Arequipa, todo eso no se perdió. ¿Dónde estaba el oro que se llevan los españoles? Los españoles no se llevan nada, queda ahí. Todavía hoy en día se sigue explotando Potosí. Eso de más vale un Potosí, yo solo he oído en mi casa de toda la vida. Ustedes a lo mejor, los que sean de una cierta edad, pues ya hemos oído ese tipo de cosas en casa. ¿Eso qué significaba? Vale un Potosí, es que valía muchísimo. Eso es lo que implicaba de alguna manera el Antón Perulero. Había una canción muy antigua también, ¿no? Y eso son una herencia que nos ha llegado con el tiempo. ¿Qué sería el ceviche si los españoles no hubieran llevado el limón? Pues nada. Déjame que añada más cosas que se instituye, como has dicho, las ciudades, en el sentido también urbanístico, de población moderna y civilizada, lo repito muchísimas veces porque civilizar es hacer ciudadanos, ¿no? Y eso, Castilla hizo ciudadanos suyos a todos los nativos americanos. Y aunque esto ya es un poco más adelante, y hoy al ser los primeros podemos jugar a dar saltos. Ya has dicho algo de las independencias, hablaréis de las independencias, ¿no? Pues en las Cortes de Cádiz, en las que todavía América y España eran una unidad, pues ahí vienen muchos diputados americanos. De hecho, el presidente en algún periodo me parece que era peruano, si no me equivoco. Y todo ese entramado también jurídico cuando los indios nativos de los Estados Unidos eran ciudadanos españoles, ¿no? Tenían ese reconocimiento que luego después van a perderlo de una manera muy miserable. Y centenarios, porque has comentado, efectivamente, este año se está celebrando, los historiadores nos encanta esto de buscar fechas y bueno, es una excusa muy buena para sacar temas, ¿no? Fechas redondas y repetirlas. Ahora mismo se está, este año 1700, el 250 aniversario de 1776, que fue la Declaración de Independencia norteamericana. Que también es algo que tú has mencionado, el papel que tiene España más, desde un punto de vista más físico, material, económico. Luego hablaremos de algo cultural, porque yo quiero hablar de otro centenario, que es el de la Escuela de Salamanca. Hablando de cultura, una breve pregunta del público, comodín del público, como en la tele. Alguien pregunta que por qué las carabelas llevaban la cruz de los templarios. No sé si esto es verdad o no, pero... A mí no me suena que fuera la cruz de los templarios. No. Pues ala. Vamos.
Las, Ahí me has liado, yo Los- después de los templarios no... los dibujos que vemos ahora, vete tú a saber, aquí han salido imágenes de alguna película de Cristóbal Colón, ¿verdad? Que es la de 1492 que sale ahí Gerard Depardieu muy jovencito, antes de que lo cancelaran, ¿no? Que es otro que está cancelado. Y esa película yo no sé si es muy fidedigna o no, pero vamos, me extraña que hicieran ahí una cruz de los templarios, no sé a qué tenía que En ver. España se usaba la cruz de San Andrés. Claro, Esa sí que es claro. un elemento muy de... Que esa es la bandera que llevan los tercios, etcétera, antes de que sea la bandera roja. Y viene de Borgoña. Efectivamente, es la cruz de Borgoña. Y por continuar, en todo este proceso de incorporación de los territorios como territorios de la corona, y a diferencia de otros países, naciones, ¿qué papel merece destacar de los reyes católicos, en especial de la reina Isabel? La figura de Isabel, ¿cómo de relevante es para esta concepción de integración de estos territorios? Bueno, esa es la reina, el mejor rey de España fue una mujer y se llamaba Isabel. Eso lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica. Porque primero, porque en el testamento de Isabel la Católica se está preocupando de esos nuevos vasallos, de esos indios. Protéjanlos, cásense, es la labor del mestizaje. Y la otra labor importante de España es la evangelización. Es Castilla la que se lanza a esa empresa, no es Fernando de Aragón, es Castilla. Y es esa preocupación de esa reina que en el lecho de muerte se está preocupando por esa nueva empresa española, que es una empresa de una monarquía que es misional y profundamente católica. Ella los trata de proteger porque si se han convertido, son también vasallos y son personas. Ellos no tienen la condición ni de una condición jurídica con anterioridad a que llegue esa labor de esa monarquía hispánica, ni tienen la conciencia de pertenecer a ningún tipo de continente, ni tienen tampoco el reconocimiento. Estamos ante pueblos sometidos y pueblos frente a los aztecas y frente a los incas. Por eso Hernán Cortés y Pizarro, que son esas dos grandes figuras, encuentran rápidamente el apoyo de esos otros pueblos indígenas sometidos, que es que hay que decirlo, donde se practicaba el canibalismo en ese tipo de religiones, etcétera. Y entonces llegan los españoles prácticamente como libertadores, y sin el prácticamente. Y son esos 12 primeros franciscanos que acompañan a Hernán Cortés, y cuando ven que ese hombre todopoderoso, los indígenas, hinca la rodilla y besa el hábito del monje franciscano, es cuando se dan cuenta de que esto es importante. Y recordemos que hay una Virgen de Guadalupe, que es una virgen que se ha convertido en la Virgen de toda América. Pero sin esa preocupación esencial de la reina Isabel, que luego va a heredar su nieto, realmente esa labor misional, protectora, porque hay una figura jurídica que es el protector de indios. Pensemos si el Imperio Británico fue capaz de hacer algo por el estilo en sus colonias, pues va a ser que no, permítanme. Protector de indios, que es una figura jurídica que tiene la misión de proteger en cualquier tipo de proceso a los indios, que tenían una condición, que dicho hoy en estos términos puede parecer, en fin, a ver qué es lo que quiere decir, pero la condición de miserabilidad, el miserable, porque era el vulnerable, para que lo entendamos, el que necesitaba protección frente a quién, frente a los poderosos. Todos esos se quedan sin protección desde el momento en que se produce esa revolución que es las independencias americanas, porque Bolívar lo que hace es suprimir la propiedad comunal de los indios, que se quedan ahí ya miserables como pobres de solemnidad, y se convierte en propiedad privada de esos que son los que han forjado, dice Bolívar, arar sobre la tierra. Lo que va a hacer es destrozar la tierra de los indígenas. Perdonad, que es que yo me... Claro, le has atizado a los ingleses, a los franceses, no vamos a dejar... A todo lo que se mueve. Si es Europa, sobre todo, porque España fue diferente. Pues una cosa que mencionas, claro, y daría para hablarlo mucho tiempo, que es hablar de misionar, claro, hablamos de religión. Todas estas personas que se lanzan a cruzar el Atlántico buscando una ruta hacia el este como hacia Colón, buscando esos paraísos
del oro, de las ciudades del oro, las Californias o los Eldorados, también tenían una inquietud religiosa. Y esto, pues en un mundo muy descreído como el que tenemos, cuesta entenderlo y cuesta explicarlo, y a nuestros alumnos jovencitos, pues claro, hablarles de religión es algo que no se lo han planteado, nunca jamás no han tenido el contacto que algunas generaciones ya un poco más mayores sí que hemos tenido. Pero claro, es que si no se entiende que estas personas tenían una actitud evangelizadora, esos franciscanos que fueron en los primeros barcos, ¿no? Claro, eso hizo también una organización institucional que no hemos comentado, que son todos los obispados y todo ese esquema religioso de parroquias, otra cosa que hacen todos estos evangelizadores, aprender las lenguas nativas. Después de la primera gramática que hay en castellano, hay una no sé si es en algún idioma mexica o quechua, antes que una gramática inglesa. Claro, eso ha hecho que se preserven esos idiomas y que se hablen. No conozco cuál sea el idioma de los comanches, pero está arrasado, ¿no? Como has dicho, como un campo arado, ¿no? Bueno, pues ese es un elemento que también tenemos que tenerlo en cuenta y matizarlo, explicarlo. Pudo haber también sus excesos, pero en general estos evangelizadores, por ejemplo, no bautizaban ahí así a todo el mundo. Se tomaron muy en serio cuestiones como la libertad. Es decir, ¿no? Una persona para bautizarse tiene que tener un acto mínimamente decisivo, ¿no? Y en todo esto Isabel, pues claro, tiene un papel con Cisneros. Isabel, y luego, posteriormente, la Escuela de Salamanca, ¿no? Francisco Vitoria, Juan de Mariana y demás, también son responsables de un legado cultural y filosófico de dignidad de individuo del que España también tiene que estar orgulloso, pero sobre todo en lo que se refiere al tratamiento de la América española, ¿cierto? Bueno. Te tomo la palabra, perdóname, que te adelanto, porque ya le dije a Gonzalo que por favor hablásemos un poco de ese otro centenario que les estaba diciendo de 1526, ahora sí que es un centenario más redondo, 500 años que llega Francisco de Vitoria a Salamanca. Y es cuando se considera que nace la Escuela de Salamanca. Y entre muchas cuestiones, que también igual no era tiempo, hablamos de economía, etcétera, este punto que estábamos comentando, pues hay que señalarlo. Vitoria es el que habla de la dignidad de los signos. O sea, que esa es la palabra clave. Son personas exactamente iguales a los europeos, tienen los mismos derechos y por lo tanto, a partir de ella puedes construir en todo este sentido que estamos diciendo. ¿Puedo retomar? Por supuesto, ¿no? Victoria, Pero es cierto, hay alguien del público que dice que atices a los belgas también, Consuelo. Bueno, a ver, perdonen ustedes, los belgas son las provincias rebeldes. Así aparecen designadas en todos los documentos de la época. Entonces, claro, ese es además el dolor, digamos, que acompaña a Carlos y que va a acompañar a Felipe II, ¿no? Que su propio patrimonio borgoñón sea el que le esté dando estos quebraderos de cabeza importantes, ¿no? Que es algún historiador, un querido amigo, Emilio de Diego, escribió que Flandes se convierte en el Vietnam de España y efectivamente va a ser así, ¿no? Bueno, hubo una solución que propugnaba Felipe II, pero que no llegó a cuajar y no me voy a enrollar con esta cuestión. Pero Vitoria analiza además, no solamente eso, que es importantísimo, analiza los títulos por los cuales España puede legitimar su presencia en ese nuevo mundo. Y eso es fundamental, porque frente a la bula papal de Alejandro VI, que para eso es de dinastía española, porque es un Borgia, o sea, un Borja, hace una partición. Efectivamente, el Tratado de Tordesillas, que se reparte entre la corona de Portugal y la corona de Castilla. Bueno, es una partición del mundo como, en fin, te puedes imaginar, ¿no? Bueno, como las que hace Trump, más o menos. Pero, claro, eso hay que reconducirlo. Y entonces no se puede llevar la forja de una conquista medieval, no se puede llevar a ese nuevo mundo. Es, decía, la preocupación de Isabel. ¿Y qué es lo que hace Vitoria? Señalar cuáles son los títulos legítimos por los cuales los españoles pueden asentar su dominio en ese nuevo mundo.
¿Les pertenecía la tierra? ¿Tenían propiedades? Esa es una de las preguntas que se hace. Se puede decir que al ser conversos, al haberse convertido, la evangelización es una de las ideas fundamentales por las cuales se puede legitimar la presencia, ¿no? Y de Vitoria llegaremos a la controversia de Valladolid, que también se está celebrando este año. Pero imagínense que el señor más poderoso del mundo, que es Carlos V en esos momentos, para una conquista, para su presencia en ese nuevo mundo, y dice: voy a escuchar un poquito a ver qué es lo que me dicen los juristas y los teólogos sobre esto que estoy haciendo, si está bien o si está mal. Imagínense hoy en día que quizá los dos hombres más poderosos en estos momentos en el ámbito de geoestrategia o de geopolítica se paran y dicen: voy a ver qué me dicen los juristas y los teólogos, porque es un mundo teocéntrico, sobre si esto que estoy haciendo está bien o está mal. Y se para Carlos a escuchar a Bartolomé de las Casas, que es un exagerado, según dicen todos los coetáneos que están en ese nuevo mundo, que solamente ha visto cosas malas en los españoles, que ha escrito ese casi más bien libelo, que es la brevísima relación de la destrucción de las Indias, y ese otro gran jurista, que se ha menospreciado mucho, que es Juan Ginés de Sepúlveda. Además, es uno de los biógrafos que escoge el emperador Carlos para que escriba su biografía y relate acontecimientos que se habían producido 20, 30 años con anterioridad. ¿Y qué dice Vitoria? Pues que las bulas papales no son ninguna justificación para la conquista de América. Incluso dice que ni siquiera esos sacrificios y esos pecados horrendos que había tenía una visión modernísima de lo que sería el derecho de fuerza o el derecho de la guerra, que además otra de las escritos que tiene se llama sobre el derecho de la guerra, que por cierto luego en el siglo XVII le siguen copiando, pero también se dice que de nuevo volvemos al derecho, que es el padre del derecho internacional, ¿no? Pero entonces se plantean en esas reuniones: ¿qué hacemos? Nos vamos. Que Carlos V se planteó, pues vamos a abandonar las Indias porque estamos haciendo las cosas muy mal. Escuchando a ese Las Casas, que esté contigo, que era un exagerado y, en fin, buena voluntad debía tener, buenas intenciones, pero ya sabemos lo que pasa con eso, ¿no? ¿Y qué te dicen, sin embargo, Vitoria y otros que han negado que España tenga derecho a estar allí por las bulas, ni por esto ni por lo otro? Le dicen: mire, lo que pasa es que ahora que se ha empezado ya la evangelización, ustedes no pueden abandonarla y dejar a estos pueblos sin ese apoyo. Y le dicen: bueno, habrá que... O sea, realmente la independencia americana ya la habían pensado 200 años antes todos estos teólogos que dijeron: cuando estas naciones, estas provincias, que es una palabra que se usa mucho, ¿no?, ya tengan esa capacidad de mayoría de edad, pues lo bueno sería que sigan su camino, ¿no? Luego, después de los Austrias, vinieron los Borbones. Los Borbones también podemos decir cosas buenas y cosas malas. De Fernando VII, pocas cosas buenas, pero otra vez salto a otro momento de este ciclo y sí, volvemos a que nos... Hablando de... Hay una contrapartida de la leyenda negra que es el legado español, del que hemos hablado brevemente, ¿no? Has empezado hablando por universidades, catedrales, misiones, hospitales, ¿no? Civilización, que decías tú al principio, ¿no? Alguien del público pregunta que a día de hoy, ¿cuál es el mayor legado que dejó España en sus territorios de América que podamos percibir que otros imperios no hicieron? Y combinando con otra pregunta del público, que es ¿cómo podemos hoy en día hacer valer ese legado en vez de la leyenda negra, dado que todos los populismos de izquierdas se dedican a impulsar la leyenda negra? ¿Qué es lo que dejó España o qué es lo que tiene hoy España en común? ¿Qué es lo que dejó en España que sea diferencial, que veamos hoy que es diferencial versus tus amigos los ingleses y franceses? Y luego de por qué no hacemos valer eso en vez de que solo se publique la narrativa de la leyenda. España dejó una cultura. Estableció una universidad. El patrón de las universidades que se instauran y que se establece, es decir, a finales del siglo XVI, para que vean ustedes, hay 16
universidades ya en ese nuevo mundo. Eso es un hito, verdaderamente. ¿Qué es lo que se lleva allí? El patrón de la Universidad de Salamanca. Las disciplinas que se enseñan son las mismas que en la Universidad de Salamanca. Efectivamente, las gramáticas, y por eso hay una cátedra de quechua, de anáhuac, etcétera, de todos los idiomas. Ninguna dominación que no pretenda más que puramente dominar tiene que establecer lenguas o gramáticas o universidades. Por eso, nuestra presencia es completamente diferente. Las iglesias, no hay barroco más exagerado que el barroco mexicano, limeño, etcétera. Mucho más que el barroco de Valladolid o lo churrigueresco, si queremos, sevillano, etcétera. Es completamente, porque es ya llevado, el barroco es la pasión de lo hispano y es la exageración también de lo español, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Pero nosotros llevamos la tradición cultural occidental, porque llevamos Homero, llevamos la Ilíada, llevamos el derecho romano, fundamento de nuestro derecho castellano, llevamos la religión, sin la cual los españoles de ese momento no entendían su presencia en el Nuevo Mundo, y precisamente en el lecho de muerte muchos se arrepentían de todos aquellos excesos que habían cometido y lo que querían era no solamente establecer mandas para las misas, etcétera, sino también establecer hospitales, recoger a esos huérfanos que estaban, etcétera. El establecimiento de esculturas también, o sea, hay todo un patrimonio personal que deja España. Y luego la lengua, que es fundamental. Fue Juan Carlos I el que estableció todo ese interés por las lenguas, todas las reales academias y todo ese legado que es fundamental, que es la lengua española, y que quizá no damos la importancia que tiene. Tenemos un idioma que hablan prácticamente 600 millones de hablantes. Entonces yo creo que esto es importante. La religión es fundamental, esa Virgen de Guadalupe. Es fundamental, eso que se ha convertido en la Virgen de toda América. El legado español es fundamental. ¿Por qué no le damos la importancia? Porque los primeros que hemos querido cultivar la leyenda negra hemos sido los españoles, porque aquí hay gente que se ha caracterizado, más que por el amor a España, por el odio a España. Y eso hay que decirlo claramente, sin ningún tipo de problema ni tal. O sea, el menosprecio a España lo hemos cultivado sobre todo los españoles. O sea, a Carlos V le dice ya a su secretario de Cartas Latinas, le dice: oiga, Alfonso, le dice, vamos a ver que a los primeros que hay que convencer es a los españoles. El saco de Roma. Vamos a justificar esto porque porque son bastante tal y hay que convencerlos. Este es el problema. El problema es que nosotros hemos asumido la leyenda negra, siempre hay un traidor en la historia. ¿Y quién nos la ha colado? Bueno, en fin, no me tires de la lengua. No me tires de la lengua, pero siempre hay un traidor. También entre esos libelos, Antonio Pérez. Es uno de los fustigadores. Claro, ese que había sido el secretario predilecto. Luego dice Felipe II que nunca más va a dejar su confianza en un hombre. Va a depositar su voluntad en una sola persona. Y eso es así. Y lo hace, y se rodea ya de 4 o 5 personajes importantes, pero claro, ese que se lleva también escritos, manuscritos, uno de los, libelos que escribe, y escribe a limón con otro, Baltasar Álamos de Barrientos, Norte de Príncipes, y sitúan ya la figura de Felipe II, le llaman faraón, y es un faraón que tiene los pies hundidos en la arena, que esa monarquía hispánica se va a desplomar. Afortunadamente aguantó un poquito más, ¿no? Pero las independencias, cuando se producen, son esos momentos que el enemigo siempre aprovecha, los momentos críticos en la historia de España. Los 98, que algún historiador estupendo, Luis Suárez, recientemente falleció hace relativamente poco tiempo, dijo esos 98 que se encuentran en la historia de España. Los 98, digamos, que es el momento de 1492, es un momento importante, pero luego la muerte de Isabel, el matrimonio de Fernando de Aragón, que no se sabe qué es lo que va a pasar, Juana impedida, el otro 98, que es Felipe II, 1598, es el momento de su fallecimiento, y un heredero, que es un heredero bastante malo, que es Felipe III. El otro 98, Carlos II, el hechizado, lo hemos oído 20 veces, pero rodeado de buenísimos ministros, y no se pierde un solo territorio de la monarquía hispánica. El otro 98, ya sabemos
cuál es 1798, 1808, 1798, poco más o menos, van a ser Carlos IV y Fernando VII, que abdican de sus derechos en una figura de Napoleón, que pensó que el pueblo español era como esos Borbones, y afortunadamente éramos distintos, ¿eh? Y el otro 98, Cuba, la pérdida de los últimos vestigios. Y otro 98 que estamos todavía trasladando es este casi 98, 26, 27, en el que vivimos sumidos en algo que no quiero poner nombre. Ya, ¿tú qué opinas de por qué ha triunfado la leyenda negra y qué podemos hacer, no para ignorarla, sino para poner de relieve el legado español maravilloso? Pues estas actividades, claro, que son importantes, ¿no? Y apoyar instituciones o iniciativas que vemos, y antes lo decía y lo repito, que están surgiendo y bueno, pues es una manera de que no se sientan solos, ¿no? Y bueno, al fin, hablar de los errores del pasado, pues es correcto, ¿no? Porque las cosas que se han hecho mal, pues hay que señalarlos, ¿no? Ahora estaba pensando cuando en esta reflexión anterior de que dejamos ahí el idioma, o hablabas del barroco, estaba pensando que ese barroco americano que es exuberante, que total debió ser parecido al que era España antes. Por eso digo, es que hemos cometido muchos errores, ¿no? Esa España antes, pues por ir de lo más cercano a lo más lejano, de una guerra civil que fue tremenda contra el patrimonio artístico español en algunas zonas, y además si viajas por unas partes de España y por otras, pues lo distingues. Vas atrás en el tiempo y te encuentras con las desamortizaciones. Yo es que no hay momento en el que hable y que diga qué cosa más lamentable fueron las desamortizaciones, que atropello contra la propiedad privada, por supuesto, contra esas órdenes religiosas y contra el arte. Y Napoleón, que ha salido Napoleón, también la afrancesada fue otro desastre para nuestro patrimonio. ¿Cómo debió ser España a final del siglo XVIII? Pues como la Ciudad de México es ahora. Hablando de la leyenda negra, uno de los aspectos más recurridos y recurrentes es que España esquilmó a las colonias, que les robó todo el oro, toda la plata y que las dejó en la inmundicia, ¿no? ¿Nos podéis hablar, y sé que a ti en particular, León, te gusta el aspecto económico de la relación de España con los territorios americanos? Sí. Bueno, aparte de pues ese debate de lo que se sacó, no se extrayó, 200 años después de la conquista, como decíamos, el descubrimiento, muchas ciudades americanas estaban por encima del nivel de vida y de riqueza que toda Europa, ¿no? El aspecto económico, que quizás sea un poquito así más teórico, un poco más académico, que el que a mí me interesa, que es lo que hemos hablado tú y yo, fue que estos señores, empezando otra vez por Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, entendieron muy bien que el progreso económico no es una cosa de robo, enriquecerse honestamente con el comercio y abrir nuevas rutas y encontrar nuevos productos en España se hablaba de la empresa americana, y con una palabra que es muy bonita, ¿no? De empresario, de emprendimiento. Eso tiene un reconocimiento económico y moral legítimo, y pues los estudios de la Escuela de Salamanca, que han hecho también economistas de lo que se llama la escuela austriaca que antes comentábamos, pues dicen que claro, capitalismo, claro que ya había un capitalismo hispano y cristiano en este sentido, que luego, y ahí a lo mejor podemos también discutir, a veces dentro de la concepción cristiana a veces se tiende a pensar que la riqueza es mala, y la riqueza no es mala, depende cómo la uses, ¿no? Pues todos estos autores describieron muy bien qué eran los precios, qué eran eso, las operaciones comerciales, el famoso ese
maldición sobre la usura. Ellos claro que entendían que podía haber un préstamo legítimo con un tipo de interés cuando una persona arriesgaba un patrimonio que podía perder. Todo esto lo describieron también, que es una faceta muy bonita de la escuela de Salamanca. Ha llegado una pregunta que tiene tu nombre escrito, Consuelo. A ver. ¿Qué opinas de que Simón Bolívar tenga plazas y calles por toda España? En fin, ¿qué quiere que les diga yo? Pasa palabra. Se ha demostrado con el transcurso del tiempo, no digo un bulo, ni muchísimo, ni una noticia fake, ni cosas por el estilo, que Bolívar está pagado por el Imperio Británico, que pertenece a una logia masónica. En esos momentos críticos de la historia de España siempre hay traidores, ¿no? Y Bolívar, pues es uno de ellos. Es uno que además, es decir, en el ejército realista, cuando se producen esas independencias, están luchando indios. Están luchando indios. Y sin embargo, los criollos forman parte de una cierta élite intelectual que son élite intelectual, de riqueza también, que son los que se quedan con la propiedad comunal de los indios. Y a partir de ahí se produce la pobreza. Efectivamente, eso que decía León antes es verdad. Había gente que vivía muchísimo mejor en ese nuevo continente americano bajo la monarquía hispánica que en la propia metrópoli. O que en Madrid, cuando Humboldt visita esos lugares, se da cuenta y digo, viven mejor que en Alemania, viven mejor que en Inglaterra, viven mejor que en Londres. ¿Por qué? Porque Calzadas, que es una idea romana estupenda, ¿qué sería de los españoles sin Roma? Pues estaríamos con el cayado todavía pegándonos, ¿no? Seguimos pegándonos, pero en fin, ya de otra forma un poco más tal, a veces no tan civilizada, todo hay que decirlo. Pero, claro, llevamos Roma, llevamos otras cosas. O sea, es que eso es fundamental. Bolívar, bueno, porque nosotros somos así. Afortunadamente en Lima, la última vez que estuve, había una estatua estupenda debajo de la cual yo me retraté, evidentemente, que es la estatua de Francisco Pizarro. Un tipo estupendo por lo demás, y al que hay que, porque uno se asoma al Pacífico y ve aquello y dice, pero vamos a ver, si llegaron en una cáscara de nuez. Llegaron en una cáscara de nuez. ¿Y por qué pudieron hacer algo distinto? Porque esos pueblos sometidos bajo los incas les acompañaron, ¿no? Y porque uno va a la iglesia Santa Rosa de Lima y se da cuenta que de pronto hay un cuadro estupendo, donde es la sucesión de todos los reyes incas, y en el lugar 15º hay un personaje que es Carlos V, que es el primero en esa sucesión, el primero de los que ellos denominan los incas Habsburgo, porque hubo una continuidad. Y porque se casan entre ellos, se casan con las princesas incas, etcétera, y porque hay ya, y se les reconocen los mismos derechos que la nobleza incaica tenía, vienen reconocidos en la nobleza española. Eso hay una pregunta del público y me parece interesante vuestra opinión. Alguien decía que si el mayor legado de España no era el mestizaje, los matrimonios mixtos y demás. ¿Cómo de importante fue eso en la presencia española? ¿Qué opináis? Hombre, yo soy el resultado de un matrimonio mixto de aquellos tiempos, porque yo soy de Pedro de Alvarado, Entonces, ¿qué quieren ustedes? O sea, afortunadamente, eso es lo que dice Isabel la Católica en su testamento. Cásense, protéjanse. Es decir, el mestizaje es una obra española. Los ingleses no se mezclan. Si no veía las antiguas películas estas del oeste, que los jóvenes actuales no lo ven y tal, pues iba el colono con su carromato y tal, iba echando a los indios los echaba. No se mezclaba con ellos. Por eso es completamente diferente. Pero el mestizaje lleva el otro puntal, el otro pilar fundamental sin el cual no se entiende nada, que es la evangelización. Esas son las dos piezas capitales de la presencia española. Habrá que ver cuándo se recupera una estatua de Cortés en México, ¿no? Porque... Bueno, eso ya lo empiezo a ver un poquito más difícil, porque México es lo de matar al padre, ¿no? O sea, México, que es el primer, digamos, lugar importante, pues tiene esa idea, ¿no? De freudiana un poco, con Hernán Cortés y tal. Afortunadamente en Perú es un poco diferente, ¿no? Pero no reconoce, ha pasado el centenario de Cortés, ha pasado de una manera de la conquista de México a bueno, pasado diciéndonos de una forma... que pidamos perdón, ¿no? Yo no tengo nada de que pedir perdón.
que lo pida el que se tenga que arrepentir. Pero los míos se mezclaron y se mezclaron bien, además, ¿no? Porque llevaban la cruz y bajo la cruz uno se podía mezclar y entonces era distinto. No hay que pedir perdón absolutamente de nada. Y además yo no soy capaz de reconocer ningún error de España a lo largo de su historia. Fíjate si soy exagerado. Bueno, perdón. Mujer, hoy en día... Errores de los que odian a España. Pero que esos son los que cultivan el indigenismo. Si hay indigenismos porque hay indígenas. Si hay indígenas es porque España los protege, ¿no? ¿No? Digo yo. Sí, sí, sí. Ya está. No. Yo estoy de acuerdo contigo en todo, Consuelo, ¿no? Cualquiera me lleva a la contraria. Cometemos errores a la hora de votar a veces los españoles. Bueno, eso sí, pero en fin, es un hombre, un voto, pues claro. ¿Qué quieres que te diga? Hay varias personas que están preguntando cuál es la relación de la masonería con el declive del Imperio Español, digamos, y en concreto si Bolívar era realmente masón. Era realmente masón, pero hay un buenísimo especialista, yo no soy especialista en masonería porque no pierdo mi tiempo en estas cosas, porque me horrorizan, ¿no? O sea, prefiero dedicármelo a soldados desconocidos de la historia de España o gente de los tercios, que son estupenda, que estas cosas. Pero Alberto Bárcenas, que sabe mucho de masonería y tal, tiene muchísimo, y además acaba de escribir un libro, hemos hablado antes de entrar aquí de Lavandé, ¿no? Que también es otro de los, en fin, grandes episodios de la historia. Acaba de publicar un libro sobre Lavandé, pero uno de los máximos especialistas es Alberto Bárcenas, sobre esa influencia de los masones en esa independencia de esas provincias que lo eran de la monarquía hispánica. Y efectivamente, en ese momento claro, ellos esperan el retorno de los Borbones, o sea, esperan el retorno de Fernando VII, y se aprovecha en ese momento para que se produzcan esas independencias, ¿no? En ese fragor de la guerra de la independencia es cuando se está fraguando algo más, que es siempre ese separatismo que aprovecha esos momentos de debilidad del poder y también de la idea de España. Siempre hay aprovechados. Porque los ingleses debían tener ahí guardada lo que antes decíamos, esa ayuda que hicimos a la independencia norteamericana. Bueno, los ingleses es que nos han odiado siempre. Bueno. O sea, desde Isabel I de Inglaterra, es la pérfida Albión, es un libro que escribe Calderón de la Barca, que es la cisma, lo decía así, la cisma de Inglaterra. Claro, o sea, Inglaterra tienen una patente de corso. Los nuestros eran marinos, los suyos eran piratas. Eso es una diferencia fundamental. Y desde este orgullo español, bueno, que todos sentimos, yo creo que tú con más furor, nos pregunta alguien del público algo que hemos discutido justo antes de saltar aquí. Y es si la gesta de Hernán Cortés o de Pizarro es comparable a otras grandes figuras históricas como Julio César o Alejandro Magno. La comparación asusta, pero ¿qué opináis? Es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque llevan la cruz. Por eso es mucho mejor. Porque no hace una conquista medieval Hernán Cortés, con los modos y las maneras de una conquista medieval. Porque se da cuenta que tiene que ser distinto. Porque espera que lleguen continuamente, y a ver si llegan esos 12 franciscanos, porque hinca la rodilla frente al franciscano, ¿no? Y eso es fundamental, si no, no se entiende, no son los modos y maneras de una conquista medieval, porque no es un conquistador simplemente, es un hombre que lleva una civilización, porque tiene una gran traductora, que es la Malinche, porque está muy orgulloso del primer mestizo de México, que es Martín Pizarro, al que le da el nombre de su padre. Eso es fundamental, por eso es distinto. Y porque además, y hay que estar, Hernán Cortés es superior a Julio César, mira que me gusta, y es superior a Alejandro Magno, porque Alejandro Magno al final pues, se reparte, ¿no? El mejor, se lo dejo al mejor. ¿Y quién era el mejor? Se matan entre ellos, los que pueden, ¿no? Pero Hernán Cortés es un representante de la corona. Y él lo que está luchando todo el rato es legitimar su presencia como representante. Porque se ha largado en un barco huyendo de uno de los gobernadores, que es Diego de Velázquez, ¿no? Y entonces trata de legitimar de la forma. Que da tantos territorios a la monarquía hispánica, pero lo hace bajo la presencia de la cruz. Si no, no se entiende nada. León, tú eres... que iba a decir que además eran como más discretos que Alejandro Magno fundando ciudades
alejandrías por aquí y por allá, ¿no? No hay ninguna que yo conozca Cortípolis o algo, Cortesípolis, ¿no? Ponían nombres de ciudades peninsulares, ¿no? Claro. O Cartagena de Indias. Todos. O respetando nombres nativos, Guatemala, ¿no? Que se evolucionan. Que antes hablábamos de la lengua, lo bonito del español es que no solamente es esa una de las grandísimas hazañas o resultados que preguntabas tú, sino que además convivió y sigue conviviendo con esas otras lenguas nativas, que eso en situaciones más cercanas en las que hay un conflicto entre dos idiomas que algunos habréis vivido de forma más virulenta, no es necesario, se pueden convivir dos lenguas, como fue el caso americano, y enriquecerse las dos. Consuelo, ¿tienes alumnos que han venido a escucharte aquí, de tus clases? Es que no veo porque estoy bajo el foco. ¿Dónde están los alumnos? Pero sé que están por ahí. Y te han lanzado una pregunta, bueno, a los dos. Y es si España seguiría siendo un gran imperio de no ser por la ineficacia de reyes como Carlos IV o Fernando VII. Nos estamos yendo ya a todo el ciclo de conferencias. Nos estamos yendo a una parte que no es que me guste mucho, precisamente, ¿no? O sea, por eso he hablado de las abdicaciones de Bayona. Primero, porque he escrito sobre esas abdicaciones, ¿no? Porque es un problema de que ceden sus derechos en la figura de Napoleón. Y claro, derechos que en realidad eso nunca lo hubiera hecho Carlos V, nunca lo hubiera hecho Felipe II. Eso es un problema, verdaderamente, ante la figura de un invasor, como va a ser Napoleón, que lógicamente toma la media y dice, bueno, pues voy a llegar aquí y voy a arrasar. Y donde Napoleón pierde no es en Rusia, es en España. Porque en Rusia quien lo derrota es el general Invierno, como siempre. Aunque Tolstoy diga otras cosas y tal en ese famoso libro de Guerra y Paz, pero en realidad España es y como dice Palafox, cuando el francés le dice, bueno, vamos a pactar una paz porque tú estás que no tal, la rendición dice guerra y a cuchillo. ¡Jo! ¡Qué frase! Está para la posteridad. Oye, que hablando de reyes, yo hago de público y también le pregunto. Estaba preparando esto, leía algo que yo no lo conozco bien, pero unos proyectos que hubo, no con Carlos IV, sino con Carlos III, del conde de Aranda o de algún otro político, de compartimentalizar en pequeños reinos con infantes de la casa de Borbón. A mí me parece también una idea brillante que no se llevó a cabo, y sobre todo brillante en comparación con lo que ha pasado después, ¿no? ¿Eso lo has conocido tú algo? Algo de Aranda sí que he trabajado, y os decía de los ilustrados, Valentín de Foronda y tal, ¿no? Algunos que llegan a lo largo de ese siglo XVIII. Pero el problema también es el centralismo borbónico. Cuando se instaura el centralismo borbónico y cuando de pronto nos encontramos con que desaparece. Y ¿Cómo cambió la organización de los Austrias, la organización de los territorios americanos? Es que cambia, porque la monarquía hispánica lo que tenía en común es que era un rey, pero con una pluralidad de instituciones y con una pluralidad de jurisdicciones. Y claro, centralizar está mal, está mal, porque al final la toma de decisiones, en fin, no quiero hacer un paralelo, pero la toma de decisiones desde un solo poder, pues al final no da autonomía, digamos, a esos virreinatos, a esas provincias, a esas comunidades y a esa tradición, que es una tradición importante, como fue la tradición foral española, que es importantísima, como el cultivo del derecho, el derecho consuetudinario, porque claro, España tiene derecho romano, pero también el derecho consuetudinario, que era de raíz germánica, y eso se conserva. Entonces, el centralismo borbónico, claro, va a suponer una fractura después de una guerra de sucesión, y que implica de alguna manera, pues, al fallecimiento de Carlos II. El Borbón llega aquí, es un testamento de inteligencia política, porque ¿a quién se lo dejas? A tu enemigo.
por esos matrimonios que se habían entrecruzados, llega el heredero, en definitiva, de Luis XIV, con la intención de preservar todos los territorios. No se pierde un solo territorio de la monarquía hispánica hasta el Tratado de Utrecht, que es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza, porque allí está todavía la colonia británica, eso es colonia, blanqueo de dinero, narcotráfico, etcétera, de Gibraltar. ¿Es verdad? ¿O no? Sí, sí, sí. Ya está. ¿Qué pasa? Nada, pasa nada. Hay otra persona que pregunta algo, también nos estamos yendo a todo el Estamos ciclo, haciendo un recorrido que vamos. Pero... y aquí no levanto cabeza, ¿eh? O sea, de aquí cuando llegue yo a la Complutense de la que soy profesora me van a liquidar, ¿qué quiere que les diga? Pero bueno. Nos preguntan, y me parece algo interesante y de actualidad, ¿por qué le llamamos Latinoamérica? Ay, yo no, ¿eh? No. Vamos a ver, que quede claro, porque Gallo y Claudio no llegaron allí. ¿Quién llegó? Hernán y Francisco, o sea, clarísimo. Y porque ese es un término que se acuña también por parte de los franceses allá por el siglo XIX. Y que además hemos difundido, ¿no? Las venas, no sé qué, ¿quién decía? Un escritor, las venas abiertas de Latinoamérica y tal. Mira, qué chorradas nos están contando. Latinoamérica no existió nunca, en ningún documento de la época. Latinoamérica como colonización son luego términos que los franceses aglutinan, etcétera, galicismos de estos que llegan y que además somos los primeros en fomentarlos. Luego hay ministros de incultura, no de cultura, que son los que fomentan también ese tipo de expresiones. Lo que pasa, ¿sabes qué ocurre? Que eso, que también lo estarás viendo en la universidad, hay muchos estudiantes iberoamericanos. Hay Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica. Iberoamérica te lo compro. Me lo compro. Puede ser, pero es que ellos mismos se llaman latinoamericanos, ¿no? Entonces, esto hay que respetarles, pero educarles, decirles, vale, tú has oído toda tu vida que eres latinoamericano, pero yo te voy a explicar un poco mejor que en el fondo tú no dependes de un señor que nació en el Lacio, que es en Italia, que es un latino, sino tú dependes de una cultura y de una política que es hispano o ibérica, ¿no? Hay que decirles que es más importante si se llaman hispanoamericanos que si se llaman latinoamericanos. Y que no tienen nada por lo que agachar la cabeza, que tienen que estar orgullosos de su historia. Porque tan historia es suya como es historia nuestra. Porque tampoco se entiende América sin esa presencia española y porque nosotros no nos podemos entender sin también esa parte que fue tan importante de la monarquía hispánica. Entonces, claro, seguir bajo ese complejo, ¿no? Porque además les hacen vivir en una especie de complejo, de fuimos masacrados, fuimos el genocidio, el no sé qué y tal. Entonces es para no levantar cabeza, cuando además hay muchísimo de lo que estar orgulloso, muy poco por lo que pedir perdón. En Estados Unidos, los latinoamericanos, los hispanoamericanos que viven allá, no les gusta que les llamen latino. Que prefieren que le llamen Hispanic. Y eso está muy bien, eso a mí me da esperanza, porque es ir poco a poco. Estas cosas no se cambian de la noche a la mañana, ni con que aquí nosotros digamos, no, usemos más el término latinoamericano. Pero bueno, son proyectos de resistencia que hay que estar en ellos. Esto es una vuelta al comienzo, digamos, pero la gran pregunta también es, ¿y por qué son hispanos? Es decir, ¿por qué fue España la que llegó a América en 1492? Porque mira tú por dónde aparece Colón por aquí, ¿no? Al que nadie le había querido comprar la idea. ¿Fue pura casualidad que fuésemos los españoles en llegar? ¿O había algo en el aire? Había algo que se palpaba, y es que una mujer como Isabel confía en ese navegante que no se sabe cuál es el origen. Da igual el origen que tuviera, ¿qué más da que fuera judío converso, que fuera genovés, que fuera portugués, que fuera de donde fuera? Lo que sucede es que hay una señora que confía en él y que considera que esto merece la pena. ¿Que se equivoca de ruta? ¿Qué más da? Descubre todo un continente. Le da una dimensión a ese continente que no tenía la conciencia de ser un continente. Les da una personalidad.
tienen el concepto de ser persona, cosa de la que antes se carecía, van a ser vasallos de la corona, exactamente. Es decir, las casualidades, además, a veces las forja Dios. Yo soy providencialista, ¿no? Hasta el final de mis días lo voy a ser. Bueno, entonces hay algo que está diseñado. Cristóbal Colón dice su nombre, Christoferens, Cristóforo, el portador de Cristo, en griego. ¿Y por qué América no se llama Colombia? ¿No nos parece? Por ahí aparece un italiano, estos italianos a veces, Américo Vespucci. Otro, oye, nos faltan los Otro, italianos. nada. Bueno, como decía Baltasar Alamos de Barrientos, es que la monarquía hispánica estaba rodeada por enemigos por todas partes, ¿no? Y lo que sucede es que se mantiene en yesto el banderín de España y de la fe, y eso es importantísimo. Pobre Colón, que no se llama así su continente, sino que además queda como un adjetivo que no nos gusta. Que no nos gusta. Colonizar, ¿no? Mira, curioso, colonizar viene de nunca había caído. Sí, claro. Siempre estoy aprendiendo mucho. Una pregunta desde la perspectiva histórica. Aquí, obviamente, estamos hablando con la perspectiva de 500 años de historia y comprendemos la magnitud de la gesta, sus cosas buenas y malas, pero comprendemos la magnitud y el impacto que ha tenido en la historia lo que fue la llegada de América, a América, ¿no? Y luego la incorporación de esos territorios y de ese continente a la estructura española. En esa época, no sé si Isabel, no sé si los franciscanos, no sé si la escuela de Salamanca o posterior, en esa época había algún sentido de la dimensión, de la gesta y de la importancia de esta aventura. Habrá que verlo, tendrías que hablarlo con gente que sepa también de literatura y buscar qué adjetivos usan pues las novelas, la poesía del siglo de oro respecto al continente americano. Ellos entienden como una gesta, está la araucana, ¿eh? O sea, están escribiendo continuamente, ¿no? El Inca Garcilaso, que es otro mestizo de los importantes, que es poeta, cuyos restos están divididos entre Lima y Córdoba, nuestra Córdoba, ¿eh? O sea, en la literatura también se refleja. Ellos son conscientes de que están haciendo una gesta épica y una gesta heroica, ¿eh? Y que además se encuentran con la dimensión de un continente, pues asomarse al Pacífico, imagínense lo que era. O sea, era una cosa inconmensurable. Y cuando Pizarro traza la línea, a ver quién me acompaña en esta aventura, ¿no? Y mira para atrás y ya muy poquitos, ¿no? Y al final, claro, esto es de unas dimensiones, ellos se dan cuenta de que lo que están haciendo es realmente importante. Y también los reyes se dan cuenta de que esa dimensión es importante. Se da cuenta Isabel, lo vuelvo a repetir, en su testamento, es de las últimas frases que se escribe en ese testamento, que quiere preservar esa tarea, que es una tarea, lo vuelvo a decir, absolutamente misional, y la monarquía hispánica no se entiende sin esa función misional y sin esa tarea misional, y por eso la tarea es importante, y durante 300 años son más importantes esos 300 años que lo que han tenido después, porque en 200 años es que hay que decir, bueno, a ver, o sea, uno va a Lima, no sé si alguien ha visitado o ha visto o procede o no, pero dices, bueno, lo que hizo España en esa arquitectura virreinal es importante, en esas universidades, en esas catedrales, en esas iglesias, y luego en 200 años, ¿qué han sido ustedes capaces de hacer? Bueno, según ellos, y hablando también del tema económico, son pobres porque les robamos todo el oro, ¿verdad, León? No. Bueno, ya han pasado ideologías muy exitosas, todo lo que es el apelar a la lucha de clases, ya sea dialéctica marxista, eso en América Latina, como dice, pues caló perfectísimamente, ¿no? Entonces, es la batalla de las ideas, que hoy hablamos de ella, ¿no? Y con esa palabra que a veces suena un poco demasiado agresiva, pero es que es así, hay que transmitir, convencer de una manera con paciencia, ¿no? Poco a poco. Vamos a tener que ir cerrando el coloquio, pero me gustaría pediros alguna reflexión final. Si pensáis en la gesta, si os ponéis en siglo XVI... No me gusta nada, ¿eh? No, ¿qué reflexión final haríais sobre lo que fue la llegada a América, la forma en la que España incorporó esos territorios
y todo ese legado. ¿Qué reflexión final haríais para concluir el coloquio? Pues creatividad, innovación, antes decía la palabra emprendimiento, una riqueza de ideas que a veces ahora mismo yo echo en falta. Pues estoy buscando una palabra, una frase épica y tal, ¿no? Para terminar, pero quizá, o sea, pensemos lo que son esos hombres del siglo XVI, ¿no? Con ese pensamiento teocéntrico donde todo se atribuye a Dios, que tiene su importancia, ¿no? Y una frase de Cervantes, ¿no? Nunca la lanza embotó la pluma ni la pluma en la espada. Ese gran Cervantes, no como nos lo han querido representar en una película infausta, que no hay que colaborar y ver ese tipo de cosas, ¿no? Pero, claro, es decir, los hombres, nuestra literatura del siglo de oro, fueron conscientes de eso que se estaba haciendo en el interior de España, que se estaba luchando por defender no solamente España, sino la fe católica en toda Europa. Claro, es que esos momentos del siglo XVI, donde España está llegando, a comienzos del XVI, son los momentos en los que ya también Lutero ha presentado todas sus pretensiones en la Dieta de Habsburgo. Y es el momento en el que Europa se está perdiendo para la cristiandad, en un lento agonizar que ha llegado hasta los momentos actuales, y sin embargo dimos todo un continente a la obra de Dios. Me permito una última reflexión. Hemos hablado de qué hay que hacer para defender el legado de luchar contra la leyenda negra, y has hablado, por ejemplo, de la película de Cervantes, ¿no? ¿Y por qué no nosotros, que sí que estamos orgullosos de lo bueno que ha aportado España a la humanidad, por qué no producimos contenido cultural? Más allá de estas charlas, que me parecen fantásticas y por eso estamos ahí, porque se hace política en las series y en las películas y en el contenido cultural. Y a mí me da la sensación de que nosotros, gente normal, orgullosa de ser español, digamos, no damos esa batalla tan simple como producir contenido que llegue y que ponga de relieve el legado español, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Nos están haciendo los documentales de José Luis López Linares, sí, que son también estupendos. Hay algún otro proyecto de una película sobre la figura de Santo Toribio de Mogrovejo, que es una figura también importante, pero claro, nosotros no tenemos quizá todas esas películas horrendas, que las hay, están todas subvencionadas las estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, bastantes que las pagamos como para que nos obliguen a verlas, ¿no? Afortunadamente tienen todas un fracaso de taquilla estimable, pero claro, si José Luis López Linares quiere hacer una película, tiene que contar con que todos nosotros nos sumemos a ayudarle, porque no va a recibir ayudas, no va a recibir subvenciones, etcétera. Si uno quiere escribir un libro bueno, no le van a dar un premio Nadal, por ejemplo, sino que tiene que ir y buscar una editorial, y la editorial te va a decir que cuántos vas a vender y qué tal, ¿no? Afortunadamente no estamos en las mismas circunstancias que hace 15 años. Esto hace 15 años no se hacía. Estamos en mejores. ¿Por qué? Porque le hemos dado entre todos una vuelta al panorama, y lo que tenemos que seguir es luchando y trabajando. Y no pasito a paso, no, a pasos agigantados. Porque la historia es a lomos de gigantes, y eso es lo que hay que hacer. Si esperamos, no dejaremos nada a las siguientes generaciones. Ahí tenemos a mis alumnos. ¿Qué es lo que se enseña en las escuelas, en las universidades, en los institutos? ¿Qué sistema educativo? Si se pasan por la historia de España ahí con pinceladas, si no hay un contexto histórico, si cancelamos la historia, si vivimos desde el presentismo cultural, entonces pedir perdón por algo de hace 500 años. Oiga usted, entonces Giorgia Meloni me tendría que pedir perdón a mí, porque Roma, no, afortunadamente llegaron los legionarios romanos aquí con el derecho romano, de otras cosas importantes, y con instituciones jurídicas y con el latín. Si no, hay de saber cómo estaríamos. Muy bien. Tenemos que ir acabando, pero el presidente de la Fundación Villa Cisneros, don Íñigo, quería hacer una apreciación. Una reflexión, ¿no? Me ha encantado todo lo que he oído, me encanta estar de acuerdo en los sitios con los europeo.
hacer un poco de reflexiones. Una que se ha pasado un poco de perfil, que es la que me importante también mencionó, que es Castilla, pero Castilla era casi todo España. Ahora es España, en el caso de la provincia de Andalucía. Y yo creo que no tenía un poco más de 5 millones de habitantes en el siglo XVI. Es decir, la América Española era una empresa ambiciosa. Un sitio en el mundo que tiene 5 millones de habitantes se plantea la empresa más ambiciosa que ha existido en la humanidad. En la historia de la humanidad. Nosotros somos descendientes de esa gente. Eran hombres y mujeres, generaciones de hombres y mujeres estudiantes, sin la menor duda, que se plantearon crear una civilización. Somos capaces nosotros ahora en España de plantearnos el futuro de España con esa misma ambición. Una pregunta perfecta para responder el 28 de febrero en el segundo ciclo, en la segunda conferencia de este ciclo. O sea que les vemos a todos el 28 de febrero aquí de nuevo. Muchísimas gracias a Consuelo y a León por su participación y a la Fundación.